Queremos seguir entonces hablando acerca de esta cuestión de el carácter de Dios. Y hablamos la semana pasada y dimos los primeros las 5 formas en las que impacta la vida del cristiano el estudio del carácter de Dios. Al estudiar el carácter de Dios debe impactar nuestra vida de una forma radical. Seguimos entonces el sexto. ¿En qué forma impacta la vida del cristiano el estudio del carácter de Dios? Sexto, los atributos de Dios son fundamento para nuestra fe y esperanza. ¿Escuchó? Los atributos de Dios son fundamento para nuestra fe y esperanza. Cuando conozco a Dios, esto es un fundamento seguro de donde he puesto mi fe y la esperanza de lo que Él promete para cada uno de nosotros como sus hijos. Vayamos directamente al libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 23. Hebreos 10, 23 nos dice lo siguiente: mantengamos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Se puede confiar. Usted y yo como hijos de Dios podemos confiar en que Dios va a cumplir lo que Él ha prometido. Pero ¿cómo llego yo a tener esta confianza? Es al descubrir el carácter de Dios, que Dios no miente. De hecho, nuestro lema como Iglesia Cuadrangular es de que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Por lo tanto, Él es digno de nuestra confianza. Pero titubeamos a veces en nuestra confianza con Él porque no le conocemos, desconocemos el carácter de Dios. Por eso la necesidad de poder estudiar las Escrituras con el propósito de conocerle personalmente a Él. En el libro mismo ahí de Hebreos, capítulos 11, versículos 6, la Biblia nos dice lo siguiente: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Mire, esto es excelente. Tenemos que entender que es imposible agradar a Dios si yo no creo que Él existe. Lo primero es creer que Él existe, y no solamente que existe, sino que Él recompensa. Él es galardonador. ¿De quiénes? De todos aquellos que lo buscan con sinceridad. Que no quite esa última palabra de ahí. Porque muchos buscamos a Dios a veces en tiempo de necesidad. Y una vez Dios suple nuestra necesidad, bye bye Dios, nos vemos Dios, ya no más Dios. ¿Por qué? Porque ya suplió la necesidad. Eso no es una búsqueda sincera de Dios. El buscar a Dios con un corazón sincero es el no querer obtener ningún beneficio. Simple y sencillamente quiero conocerle tal como Él es. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque para agradarle tengo que creerle que Él va a recompensarme cuando yo lo busco con un corazón sincero. Primera de Pedro 4:19 nos dice lo siguiente: de modo que si sufren de la manera que agrada a Dios, sigan haciendo lo correcto y confíenle su vida a Dios, quien los creó, pues Él nunca les fallará. Mire qué excelente. De modo que si sufren, wow. ¿Cómo que de modo que si sufren? Sí, es que hoy día nadie quiere sufrir, pero la verdad es que si usted ya pasó suficiente tiempo en el cristianismo, usted se da cuenta que el sufrimiento también es parte de la vida, no solo del no creyente, sino también del creyente.
De hecho, si nos ponemos a pensar nosotros cómo Jesús obtuvo nuestra salvación, usted se da cuenta que Él padeció, Él sufrió, Él pagó el precio de nuestra rebelión contra Dios. Fue una muerte horrible. Muchas veces no entendemos esto nosotros. Pero el Señor, mire, yo no sé si usted ha visto, pero yo recuerdo a mi suegro decir siempre, esto no se lo deseo a nadie. El querer respirar y no poder hacerlo. Bueno, déjeme recordarle, Jesús por más o menos 18 horas sufrió esta agonía de querer respirar, pero ya no le daba. Todo su cuerpo ya estaba completamente deteriorado por el sufrimiento. Jesús murió de asfixión, culminado con un paro cardíaco, porque ya no podía más. Muchos de nosotros no queremos sufrir y queremos que todo nos vaya bien. No conocemos el carácter de Dios. Dice el apóstol Pedro, de modo que si sufren de la manera que agrada a Dios. Es que hay sufrimiento que no agrada a Dios por nuestra terquedad, porque nosotros queremos hacer lo que se nos da la gana a nosotros, porque queremos ir en contra de lo establecido por Dios. Ese sufrimiento que nosotros mismos nos implantamos, nos imponemos. Pero hay un sufrimiento que agrada a Dios, que dice, sigan haciendo lo correcto. Cuando yo hago lo correcto, cuando yo hago lo recto, lo que Dios manda y sufro, ese es el sufrimiento que a Dios le agrada. Porque no es porque estoy haciendo algo malo, sino porque estoy haciendo lo correcto que estoy sufriendo. Y que dice, y confíenle su vida a Dios. Mire qué tremendo. Porque es cierto o no. Es muy fácil decir, yo voy a confiar mi vida a Dios. Y hacer todo lo posible para que no le pase nada a mi vida. No, confiarle la vida a Dios es ponerla en las manos de Dios y Dios es el que dispone de mi vida. ¿Quién qué dice? Quien los creó, pues Él nunca les fallará. ¿Cómo sé que Dios nunca falla? Cuando conozco el carácter de Dios, que Él cumple sus promesas. Él prometió tarde o temprano. Sí, muchas veces nosotros queremos que Él supla ya. Ayer era cuando yo necesitaba. Pero no es así. Dios suple a su tiempo. Él sabe exactamente cuándo. Es el tiempo oportuno, el tiempo necesario. Él nunca les fallará. Nosotros como hombres podemos fallar, pero tenemos que tener la confianza de que Él jamás nos va a fallar. Primera de Juan 1:9 nos dice que si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Un verso que ya deberíamos de conocer nosotros, si tenemos por lo menos unos 5 años de creyentes. Si es que se nos enseñó que hay que memorizar versos bíblicos. Si no memorizamos otras cosas, ¿verdad? Plays y teatro y toda la cosa, pero hay que memorizar la palabra de Dios. Y aquí nos dice en 1 de Juan 1:9, pero si confesamos, hay que confesar con nuestra boca, no que alguien más lo confiese por nosotros, porque nosotros somos incapaces de reconocer nuestros errores. Dice que si confesamos, ¿qué es lo que hay que confesar? Nuestros pecados a Dios. Hay que confesar nuestros pecados. Es que aún después de haberte convertido en el Evangelio o al Evangelio, de repente vas a cometer errores, vas a pecar, pero no te entretengas ahí en el pecado. Tienes que llegar y confesárselos. Mire, aquí está otra. ¿Confesárselos a quién? A Dios. Confiésale tus pecados a Dios.
Muchas veces también nos metemos en problemas porque andamos confesando nuestro pecado a medio mundo y a Dios no sabe. Dios lo sabe por lo que otros andan diciendo, pero no porque tú se los has confesado a Él. Dice que si confesamos nuestros pecados a Dios, ¿qué sucede? Él es fiel. ¿Sabías que Dios es fiel? Y justo. Él es fiel y justo. ¿Qué quiere decir? Dios es fiel. Él va a cumplir lo que ha prometido. Él es justo. Quiere decir que si yo peco, la Biblia me enseña de que la paga del pecado es muerte. Hello. Muchas veces, ay, sí, Dios es fiel. Sí, pero es justo también. Y si yo cometí alguna injusticia, tengo que pagar lo que es justo por lo que yo hice. Ya se dio cuenta que Dios nos perdona, pero las consecuencias del pecado, Dios no las detiene. ¿Por qué? Porque eso es justo. Es justo. ¿Cuándo es que yo me doy cuenta de esto? Cuando conozco el carácter de Dios. Dios creó al hombre para que viviera eternamente en el jardín del Edén. Y le dice, puedes comer de todo árbol, de todo lo que hay en el huerto puedes comer, menos de un árbol. Y le dice, ¿cuáles van a ser las consecuencias si él come de ese árbol? ¿Y qué sucede? El hombre come de ese árbol. ¿Y dónde termina? Siendo expulsado del paraíso. ¿Por qué? Es que Dios no lo amaba. No, Dios lo amaba. Entonces Dios no lo perdonó. No, sí lo perdonó. Pero no detiene las consecuencias. ¿Por qué? Porque eso sería injusto. Y Dios no es injusto. Dios es justo. Lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Que no le digan, que no le cuenten. Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados. ¿Y qué dice? Y limpiarnos de toda maldad. ¿Se dio cuenta? Nos perdona y nos limpia, pero no detiene las consecuencias. Porque Él es justo. Me encanta. Séptimo. La séptima forma en la que debería de impactar nuestras vidas. El estudio de los atributos de Dios incrementa nuestra adoración. Incrementa nuestra adoración. Y déjeme decirle, sáquese de la cabeza la idea que la adoración es lo que hacemos aquí los domingos o el día de reuniones, alabando ahí, llorando a moco tendido. Eso es parte de la adoración, pero la adoración es un estilo de vida. Yo adoro a Jesús con la forma en cómo yo conduzco mi vida. En mi trato con los demás también brindo adoración a Dios. La adoración es un estilo de vida, es algo que tengo que adoptar como lo que yo soy, no lo que yo hago. Apocalipsis 4:8 nos dice lo siguiente: cada uno de los seres vivientes tenía 6 alas, y las alas estaban totalmente cubiertas de ojos por dentro y por fuera. A veces no nos sucede que de repente leemos, especialmente este libro de Apocalipsis, ¿verdad? Y como que, mitología. Imagínese usted un ser viviente con 6 alas. Y estaba totalmente cubierta de ojos por dentro y por fuera. ¿Qué dice? Esto es lo que debemos de grabar. No olvides de la descripción de cómo el ángel es. Pero dice, día tras día y noche tras noche. No dice los días domingos, no dice los días de servicio. Día tras día y noche tras noche repiten continuamente. ¿Qué es lo que repiten? Santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que siempre fue, que es y que aún está por venir. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Escúchelo. Lo hacen todo el tiempo, de día y de noche. Nosotros creemos que la adoración a Dios es solamente cuando vengo aquí a cantar un par de cantos. Y déjame decirle, y a veces cantamos cantos que satisfacen más nuestras emociones, nuestros sentimientos, que verdaderamente estar adorando a Dios.
Muchos cantos ni siquiera mencionan el nombre de Dios. Y creemos que estamos adorando. La adoración es repetir continuamente: santo, entendemos lo que Dios es un Dios santo. Por lo tanto, nosotros, a Él nos dice en la Escritura: sed santos porque yo soy santo. Entonces, si estoy viviendo algo menos que la santidad, conviértete, arrepiéntete, confiesa tu pecado a Dios y permite que Él te perdone, te limpie, para que puedas entonces agradarle, adorarle a Él en la forma en que a Él le agrada. Santo, santo, santo es el Señor Dios. ¿El qué? El Todopoderoso. No hay nada más poderoso que Dios. ¿Escuchó lo que le dije? Porque muchas veces, ¿verdad?, vemos nosotros otras cosas mucho más grandes que Dios. Y por eso me encantan las Escrituras, por eso le vivo y lo sigo empujando a que lea la palabra, que estudie la palabra de Dios, porque nos damos cuenta en la Escritura los grandes hombres de Dios que también en un momento determinado quitaron su fe, quitaron sus ojos de Dios. Me recuerda a Elías. Acaba de degollar a 400 profetas de Baal. Óigame, después de tan victoria, después de haber visto cómo estos falsos profetas se cortaban ellos la piel, se rayaban todo, se cortaban para que les contestara Baal, y no sucedió nada. Elías incluso le dice: a lo mejor está en el baño, griten más fuerte, para después degollarlos. Y cuando él le ora al Señor, el Señor envía fuego y consume completamente el holocausto. Pero esa misma noche, imagínense, después de esa gran victoria, ¿cómo se sentiría usted? Olvídese. Esa misma noche le manda un texto. No es cierto, no existía el texto, pero estamos elaborando, yo quiero que me entiendan. Le envió un email, no, tampoco. Le mandó a decir una mujer, no que tenga nada en contra de las mujeres, pero acaba de degollar a 400 profetas de Baal, y una mujer le manda a decir: ¡ay, mira que esta misma noche te voy a mandar a matar, así como mataste a los 400 profetas de Baal! ¿Y qué hace el gran hombre de Dios, el gran hombre de fe? Sale corriendo, miedoso. Y podemos decir: es que ese no era un hombre de Dios. No, es que estamos todos y cada uno de nosotros estamos expuestos si no nos ponemos las pilas. El problema fue que él miró a esta mujer mucho más poderosa que a Dios. ¡Wow! Y cuando yo quito mis ojos de quién es Él, todo lo demás empieza a crecer y empieza a formarse como que son gigantes cuando no lo son. Me encanta la Escritura porque no nos miente. Ahí descubrimos cuál es verdaderamente el carácter de Dios. Porque ¿qué hace? Imagínense Dios. Yo pensé que este era el más valiente de mis profetas, que acaba de degollar a 400 y ahora va temblando, corriendo porque una mujer lo amenazó. No, Dios va tras el profeta y trata con él. ¡Wow! El carácter de Dios es que aun cuando nos agüitemos y nos descontrolemos y quitemos nuestra vista, Él va a volver otra vez con nosotros a recordarnos quién es Él. Me encanta. Salmo 7:17 nos dice lo siguiente: daré gracias al Señor porque Él es justo. Me encanta. Cantaré alabanzas al nombre del Señor Altísimo. Muchas veces en el servicio, ¿verdad?, cuando nos reunimos como creyentes, hay unos que están más parados que un palo, más que un poste de luz. No se mueven. ¿Y por qué no alabas al Señor? Ay, hermano, es que tú no sabes, no, ni quiero saber tampoco.
Wow. Es que no importa. Hello. Mire, se aproxima esta semana que viene, vamos a estar celebrando aquí en los Estados Unidos el Día de Acción de Gracias. No es el Día del Pavo, no le llame el Día del Pavo. Porque esta vez nosotros ni pavo vamos a hacer, no se trata del pavo. Es el Día de Acción de Gracias. Es por lo menos que el pueblo reconozca un día para darle gracias a Dios. Para mí, de mi parte, debemos darle gracias a Dios siempre. Y cuando digo siempre, es siempre. No importa la circunstancia, la situación en la que yo me encuentre, voy siempre a dar gracias a Dios. ¿Por qué? Porque yo conozco el carácter de Dios. Él quiere que yo sea agradecido por lo que Él ha hecho por mí. Daré gracias al Señor porque Él es ¿qué? Porque Él es justo. Y tal vez ahorita me encuentro sin trabajo, pero Él sabe por qué es. Hello. Él es justo. Y como sé que Él es justo, voy a dar gracias. ¿Cómo le doy las gracias? Cantando alabanzas al nombre del Señor Altísimo. Por eso, mire, yo no sé, ese soy yo, allá usted, pero para mí las alabanzas que me encantan son las que tienen el nombre de Dios escrito dentro de la alabanza. Porque si no, sepa Judas a quién le estoy cantando. Hay canciones, ¿verdad? Que usted bien se las puede dedicar a una mujer. Y nadie se da cuenta, y todos creen que le están cantando a Dios. Se creen que le están cantando a Dios, pero si no dice que es a Dios, entonces puede ser hasta el perro que tengo en la casa. Salmo 107:1 nos dice lo siguiente: den gracias al Señor, porque Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. Me encanta. Den gracias al Señor. ¿Quién es el Señor? Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es el Señor. Den gracias al Señor. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Ah, pero tú supieras lo que yo estoy pasando. Él sigue siendo bueno. Ah, pero ¿cómo sé yo que Él es bueno? Si mira lo que me está pasando. Bueno, ¿por qué te está pasando? Vamos a sentémonos, dialoguemos y veamos por qué te está pasando lo que te está pasando. Ay, es que yo desobedecí. Entonces ya no hablemos más. Tú mismo te lo trajiste encima. Tú mismo estás cosechando las consecuencias de tu mal comportamiento delante de Dios. Y si no fuera así, que te estás portando bien pero te está yendo mal, de todas maneras dale gracias a Dios, porque esa es la voluntad de Él para con nosotros. Dijo una vez una persona, no recuerdo ahora quién fue, pero dijo lo siguiente, que se quejaba de no tener zapatos hasta que conoció a una persona que no tenía piernas. Y muchas veces perdemos la perspectiva. Es que no tengo esto, es que no tengo lo otro. Pero tienes vida y ya con eso tienes muchísimo para agradecer a Dios. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. Me encanta. 8. El estudio de los atributos de Dios debería estimular nuestra vida de oración. Culpable, ¿cierto o no? Cuando comenzamos nuestro caminar con Dios, como que queríamos, ¿verdad? Yo me voy a poner como ejemplo para que no diga usted, es que me está tirando una pedrada. No. Escuche, cuando me convertí al Señor, en la iglesia teníamos servicios o reuniones de oración. Y en ese entonces yo vivía enfrente de la iglesia, unos edificios de apartamento enfrente de la iglesia. Y la oración era de 6 a 7.
Yo trabajaba o entraba a trabajar a las 8. Entonces ahí estábamos de 6 a 7 orando. Pero algo sucede. Con el pasar del tiempo, como que vamos disminuyendo esta cosa de la oración. Y empezamos a orar cuando de veras las cosas están medias feas. No, deberíamos de orar constantemente a Dios, sin importar si estoy en necesidad o estoy en abundancia. Debo seguir orando. Y el estudio de los atributos de Dios estimula nuestra vida de oración. Salmos 5, del 1 al 5, nos dice lo siguiente. Oh Señor, óyeme cuando oro. Presta atención a mi gemido. Escucha mi grito de auxilio, mi Rey y mi Dios, porque solo a ti dirijo mi oración. Me encanta. Oiga, le está recordando a Dios la devoción que Él tiene. Solo a ti dirijo mi oración. No voy a orar a nadie más. No, pero ¿cómo no? Hay que orarle a su madrecita. No, hay que orarle a Él. No hay que buscar ningún otro intermedio. Es a Él directamente a quien yo voy a dirigir mi oración. Dice, oh Señor, óyeme cuando oro. Y muchas veces, lamentablemente, ¿verdad? Por eso es que Dios casi no oye, porque muy rara vez oramos a Él. Pero Él escucha nuestras oraciones. Escucha lo que le digo. Él oye, escucha nuestras oraciones. Me encanta cuando tú eres padre y hoy que en el tiempo, en esta temporada de nuestra vida, ¿verdad? Cuando somos abuelos y la nietecita llega, todavía ni habla, no se comunica todavía, pero llega y con los bracitos, ¿y qué hacemos? Le damos la atención. Si estoy comiendo, no importa, le doy la atención. Si suena el teléfono, yo le doy la atención a ella. Hello. Imagínese Dios con nosotros. Cuando ora, pero solamente cuando entendemos el carácter de Dios es que podemos entender que Dios escucha nuestra oración. Él presta atención a mi gemido. Escucha mi grito de auxilio cuando estoy emproblemado. Mi Rey y mi Dios. Pero me encanta. Primero tiene que ser mi Rey. Mi Dios, porque solo a ti dirijo mi oración. Seguimos. Versículo 3. Señor, escucha mi voz por la mañana. Cada mañana llevo a ti mis peticiones y quedo a la espera. Wow. Mire, yo recuerdo, a mí se me enseñó todo esto, pero que después como que, ¿verdad? Ay, la cobija está más calientita. Y yo sé que tengo que levantarme a las 6 para poder hacer todo lo que tengo que hacer y pasar un tiempo con Dios antes de irme al trabajo. Pero me gana la flojera y la colchita está calientita y me levanto ya unos 15 minutos, a veces ni me baño, nomás me echo agua en la cara, me quito las lagañas y vámonos corriendo al trabajo. ¿Qué dice? Escucha mi voz por la mañana. Cada mañana llevo a ti mis peticiones y quedo a la espera. ¡Wow! Muchos de nosotros oramos, pedimos y ya nos vamos tranquilos y nunca más olvidamos, ni estamos pensando. De repente Dios contesta y ni cuenta nos dimos que Dios contestó. ¿Por qué? Porque no estábamos esperando la respuesta. Pero el salmista nos dice, no. Yo vengo, me presento cada mañana, deposito mis peticiones y durante el día, ¿qué hago? Estoy esperando a ver cómo Dios va a contestar. ¿A qué hora? ¿Cómo? ¿Cuándo? Porque yo sé que va a contestar. ¿Qué dice el versículo 4? Oh Dios, la maldad no te agrada. No puedes tolerar los pecados de los malvados. ¡Wow! Tengo que estar esperando, expectante, a ver cuándo Dios va a
responder, pero tengo que recordar que tengo que portarme bien. Porque no puedo, ¿qué? No puedo hacer lo malo. Porque no... Perdón. Porque lo malo no le agrada a Dios. No puedo esperar la respuesta a mis oraciones si ando haciendo tranza por todos lados. No se puede. Versículo 5. Por lo tanto, los orgullosos no pueden estar en tu presencia, porque aborreces a todo el que hace lo malo. Mira qué tremendo. Por lo tanto, los orgullosos no pueden estar en tu presencia. Y no lo dije yo, lo dice la Escritura. Hay quienes son más orgullosos que el diablo. Deja el orgullo. Eso no le agrada a Dios. Eso te detiene, te expulsa de la presencia de Dios. ¿Por qué dije que son más orgullosos que el diablo? Porque el diablo, el orgullo lo llevó a querer ser igual a Dios. ¿Y qué le sucedió? Dios lo tuvo que expulsar del cielo. Dios aborrece, yo pensé que Dios era amor, aborrece a todo el que hace lo malo. Número 9. El estudio de los atributos de Dios debiera estimular nuestra sabiduría. Debería de estimular nuestra sabiduría. Hechos 9 del 1 al 6. Mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote. Le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarles su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraran allí. ¡Au! Este hombre era un hombre celoso en cuanto a su religión. Y él creía que le estaba haciendo un favor a Dios matando y persiguiendo a los creyentes. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. Miren nomás, Pablito. En ese entonces no era Pablito, era Saulito. Versículo 3. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Me encanta. ¿Qué fue? Una luz del cielo. Él es la luz. Jesucristo se le aparece. ¿Con qué eso es lo que querés hacer? No, déjame. Ahora vamos a arreglar cuentas tú y yo. ¿Qué dice? Una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es que a veces necesitamos ese encuentro personal con Dios. Pablo tuvo ese encuentro. Él se creía muy sabio, muy sábelo todo, muy orgulloso. Y esta pregunta cambia su vida. ¿Por qué me persigues? Versículo 5. ¿Quién eres? Pero mire, ¿quién eres qué? ¿Quién eres, Señor? Entendió que lo que le acababa de pasar no podía venir de alguna forma humana. No era un ser humano. Le dice: ¿quién eres, Señor? Preguntó Saulo. ¿Qué le dice? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Wow, pero ¿a quién iba? Él no andaba persiguiendo a Jesús, él iba persiguiendo a los creyentes del camino ese. Sí, pero es que perseguir a los creyentes del camino es perseguir a Jesús. Tú le haces mal a un cristiano, le estás tratando mal a Dios.
Le dice, ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Mira qué tremendo, yo quiero que lo entienda. Para un hombre orgulloso, ahora tiene que recibir órdenes, no sabe ni de quién. Sabe que es el Señor, pero no mira. Dice, ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ni siquiera vas a entrar a la ciudad y ahí vas a encontrar a fulano. No. Nomás obedece. Wow, si tan solo entendiéramos nosotros esto. Es que yo quiero ser el mejor cantante. Solo obedece. Quiero ser el mejor predicador. Obedece. ¿Qué dice? Primera de Corintios 10:31. Nos dice lo siguiente. Así que sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. ¿Escuchó eso? Así que sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que usted y yo hacemos, debemos hacerlo para la gloria de Dios. Y si hay algo que estoy comiendo o estoy bebiendo o estoy haciendo que no da la gloria a Dios, debo pensarlo 2 veces antes de hacer lo que estoy haciendo. Porque todo lo que hago debe dar gloria a Dios. Primera de Pedro 2:9 nos dice lo siguiente. Pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. ¡Wow! Ese versículo deberíamos de memorizarlo, porque nos encanta solamente la mitad del versículo. Ah, sí, somos un pueblo elegido, somos sacerdotes del Rey, una nación santa, somos posesión exclusiva de Dios, pero se nos olvida que somos posesión de Dios, y si posesión de Dios, Él tiene toda la libertad de hacer lo que quiera con nuestras vidas. Él es el que debe dirigir. Por eso dice, por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios. Pues Él los ha llamado, ¿qué? A salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Él quiere que salgamos de la oscuridad, del pecado, y que entremos en su luz maravillosa, donde ahora sí podemos ver con claridad qué es lo que es correcto y lo que no es correcto. Versículo 10. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Me encanta. Me encanta. Romanos 9:23 nos dice: lo hace para que las riquezas de su gloria brillen con mucha más intensidad sobre aquellos a quienes les tiene misericordia, los que preparó de antemano para gloria. Ya Dios había pensado en todas estas cosas. Y cuando nosotros le reconocimos como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, ahora entonces Él quiere que hagamos todas estas cosas. Obediencia. Primera de Pedro 2, 11 y 12 nos dice lo siguiente: queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales. No, yo soy ciudadano americano. Queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Pero eso está hablando de los paganos. ¿O sí?
¿Acaso no todavía sigues teniendo deseos mundanos? No me vengas a decir que no. Pero debemos de entender que estos deseos mundanos luchan contra el alma. El alma que pecare, esa morirá. Versículo 12. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos, no creyentes. Miren, ni siquiera con los creyentes. A veces de repente como queremos apantallar nosotros a la iglesia y queremos llevar una vida recta dentro de los... No, es con los no creyentes. Para que Dios reciba la gloria y entonces ellos decidan tratar de buscar a Dios también. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta, me encanta, una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Wow. ¿Qué decimos nosotros? Pues a mí no me importa. No debería de importarme. ¿Sabe por qué? Porque estamos estorbando, estamos haciendo que la gente que no conoce a Dios lo mire de una forma incorrecta. Porque ese no es el carácter de Dios. Y como cristiano, como Cristo, debo mostrar una conducta honorable que dé gloria y honra a Dios. 10. El buscar conocer el carácter de Dios nos estimula y enriquece nuestro estudio de las Escrituras. Entre más le conozco, más quiero buscar de la palabra, más quiero saber, más. ¿Qué dice? Salmo 119, 15 y 16. Estudiaré tus mandamientos y reflexionaré sobre tus caminos. Me deleitaré en tus decretos y no olvidaré tu palabra. Hable usted ahora de deporte. Y sabemos qué jugador juega y desde cuándo y qué ha hecho y lo que... Hablemos de la Biblia y no sabe nada. Todo el mundo se queda, ok, comparte. Wow. Estudiaré tus mandamientos. Porque si no, ¿cómo voy a saber qué es lo que tengo que obedecer? Reflexionaré sobre tus caminos. ¿Por qué? Porque yo sé que los caminos del hombre son chuecos, son torcidos. Por eso debo reflexionar sobre los caminos de Dios. ¿Y qué dice? Debo deleitarme en sus decretos, sus mandatos, y no olvidar su palabra. Por eso tratamos de memorizar, aunque sea un versículo, para que se vaya metiendo a la cabeza a usted el carácter de Dios y pueda reflejarlo entonces en su vida. Versículo 17. Sé bueno con este siervo tuyo, para que viva y obedezca tu palabra. Me encanta. Sé bueno con este siervo tuyo. Mire, esa es humildad. Es que eso es lo que somos, siervos. Somos siervos, somos criados. Ay, no me gusta esa palabra. El siervo, eso es lo que es, un criado. Y no les lo digo en salvadoreño porque suena más feo todavía. Sé bueno con este siervo tuyo, para que viva y obedezca tu palabra. No es para que se haga rico, no es para que te haga reconocido entre todos los siervos tuyos, no. Para que viva y obedezca tu palabra. ¿Qué dice? Abre mis ojos para que vea las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas. ¡Au! Deuteronomio 29, 29. El Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones
de estas instrucciones. ¿No será que por eso es que no queremos estudiar la palabra? Porque no queremos ser responsables y no queremos obedecer. Pero aquí dice que somos responsables ¿de qué? De todo lo que se nos ha revelado. ¿Con cuál propósito? De que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. ¿No es lo que a ti te parece? Esto no me gusta, lo vamos a hacer a un lado. Esto sí. No, todas las condiciones. Y te dejo con este último, el 11º o 11º, como tú le quieras llamar. ¿Qué dice? Cuando nos enfocamos en los atributos de Dios, escuche, cuando nos enfocamos en los atributos de Dios, comenzamos a ver la vida desde una nueva perspectiva. ¿Cuál perspectiva? La de Dios, no la nuestra. Comenzamos a ver la vida como Dios la mira. Filipenses 3:8 al 10 nos dice lo siguiente. Así es. Escuche, Pablo hablando, Filipenses 3:8 al 10. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Es que no hay nada más que valga la pena que conocerle a Él. ¿De qué te sirve irte a la tumba con 30,000 diplomas? Que te llamen aquí el doctor fulano de tal doctor ni pudo ni curarse, por eso murió de cáncer. Escuche, no sirve de nada. Qué bueno que lo puedas hacer si Dios te da la oportunidad de hacerlo, pero asegúrate que por sobre todo esas cosas conoces a Dios y Dios te conoce a ti personalmente, porque Él es el que nos espera del otro lado de ese dormir, de esa muerte. Ya sea para buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. No te conozco, mosquito. No sé quién eres. Señor, pero en tu nombre hicimos. No, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Yo sé que esto suena duro, pero asegúrate que conoces a Dios y que Él te conoce. Si mucha gente dice, yo estuve trabajando en la casa de fulano, un artista conocido, ¿no? Pero y yo digo, y si él te viera ahí en el Target, espero que no vayas al Target, borre eso. Y si él te mira por ahí en Best Buy, ¿te reconocería él? Porque una cosa es decir, yo conozco a Dios, pero ¿y Dios te conoce a ti? Wow. No más, meditemos, pensemos. Pablo consideró todo sin valor. Lo único que vale la pena es conocerle, conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Esta sociedad en la que vivimos no quiere saber absolutamente nada de Cristo. Lo queremos sacar de todos lados, sin darnos cuenta que Él es el único que nos puede dar la entrada al cielo. Asegúrate, más que conocer tu denominación, tu religión, conoce a Cristo Jesús y que Él te conozca también a ti. Versículo 9, y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él, ¿se basa en qué? Se basa en la fe. Me encanta. Quiero conocer a Cristo
y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte. Que no le digan, que no le cuente. Nadie quiere sufrir, pero no hay. Dice la palabra de Dios que la semilla tiene que ¿qué? Tiene que morir para dar fruto. Te dejo con Lucas 10, 38 al 42. Durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. Mire qué excelente. Marta recibió al Señor en su casa, pero María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. Muchos de nosotros somos como Marta. Recibimos a Jesús en casa, pero no nos sentamos a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. Versículo 40. Pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Ahí estaba quemando el pavo y el jamón ya estaba todo tostado. ¿Qué dice? Entonces se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿no te parece injusto? Mire qué tremenda la pregunta. ¿No te parece injusto que mi hermana esté aquí sentado? No dice sentado, sentada. Es que así diríamos nosotros, ¿verdad? Maestro, versión salvadoreña, ¿no te parece injusto que mi hermana esté sentadota ahí mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a... Mire, no, ahora entiendo. Es que cuando estamos llenos de quejas y estamos fuera de lo que Dios quiere hacer, empezamos ¿a qué? A darle órdenes a Dios. Dile que venga a ayudarme. Ay, Martita. ¿Cuántas Martas hay aquí? ¿Cuántas Martas van a escuchar este sermón? Conviértase en María, deje de ser Marta. Mire lo que dice la respuesta del Señor. Porque muchos deberíamos, no, es que Dios es justo. Sí, es justo. ¿Por qué no mandó a María entonces a que le fuera a ayudar? Por lo menos, ok, está bien, Marta, ya te escuché. María, levántate y andase aunque sea a tostar las tortillas por ahí. Por lo menos. Pero esto me saca de onda. Mire lo que dice. El Señor le dijo, ¿qué dice? Mi apreciada Marta. Me encanta, mi apreciada Marta. Por no decirle, estás fuera de onda, Marta. No has agarrado la onda. Te perdiste. Mire, muchos están perdidos sirviendo a Dios, que se han olvidado de Dios. ¿Qué dice? Estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. Escuche, voltee, si usted está escuchando este mensaje o va a estar escuchando este mensaje con su esposa, voltéele y dígale: hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. Ay, es que me van a quitar el trabajo. Ay, es que no tengo para pagar la casa. Es que no tengo carro. Es que no tengo. Y sigue el lloriqueo. Y como nada sucede, ahora empiezo a demandar de Dios. Tú dijiste en tus promesas. Calmado, Martita. ¿Qué dice? Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. ¿Qué dice? María la ha descubierto. Y cualquiera podría decir, entonces no hay que hacer nada. No, escucha, María no estaba haciendo nada. Estaba haciendo algo. Estaba haciendo lo más importante. Estaba haciendo lo que vale la pena hacer. ¿Qué era? ¿Qué dice? María la ha descubierto y nadie se la quitará. Estaba sentada a los pies del Maestro, recibiendo instrucción, conociendo el carácter de Cristo Jesús. Me encanta.
María la ha descubierto. ¿La has descubierto tú? ¿Entiendes que no hay nada más importante que conocer a Cristo antes de que te toque partir de este mundo? Porque todos vamos a morir. Aquí no es la cuestión de que, ay, si yo me muero, no, te vas a morir. Y no te estoy condenando. Ya esa condena nos la dejó como herencia a Adán. Vamos a morir. La cuestión es en qué vas a gastar todo el tiempo de tu vida como residente permanente en esta tierra. Yo te sugiero y te invito a que gastes tu vida, a que inviertas tu vida conociendo a aquel que te creó, con el propósito que tú lo conozcas a él. Cuando conocer a Dios se convierte en nuestra prioridad, servirle se convierte en un trabajo adicional de nuestra devoción y no en un impedimento. Escuche, hay mucha gente que está sirviendo a Dios y quejándose. Yo siempre, a veces hablo con mi esposa y le digo, esas personas mejor que no hagan nada. ¿Para qué están haciendo algo y quejándose? ¡Marta! No, si voy a servirle, porque Él es digno de que yo le sirva, porque Él compró mi vida. Pero más que servirle, es sentarme a los pies del Maestro y escuchar sus enseñanzas, descubrir su carácter, para poder imitarlo, para poder ser como Él. Ahí donde estás, cierra tus ojos, inclina tu rostro. Vamos a orar.